Bienvenidos a la conferencia 417 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a tener varias noticias, variado, especialmente Estados Unidos, Vaticano al final, y también vamos a dar una noticia que puede sorprender un poco escabrosa, pero que es muy interesante para ver la situación actual del mundo. Así que bueno, comenzamos, vamos a ello. Y comenzamos con las noticias de, ya saben, Isaías, Daniel, Apocalipsis. Pyongyang dice que probó un nuevo misil hipersónico de combustible sólido. Pyongyang, ya lo vemos aquí, Corea del Norte, bueno, como se dice, sacando músculos. Bien acorde a los signos de los tiempos. Irán bombardea con misiles objetivos del Estado Islámico y espías sionistas en Irak y Siria. Vemos cómo esa intención de provocar a Irán, de empezar a meterlo en el asunto, ya va dando sus primeros frutos. La cosa se está calentando. Irán ya es todo Irán. Jefe de la OTAN, China se está acercando a nuestras puertas. Bueno, este es un viejo conocido de estos últimos años, Stoltenberg, que ya sabemos por lo que va y ya sabemos por quién van, China. Otro que lo quieren también para que se meta, pero China sabe ser muy paciente, a ver cuánto más le dura. Irán ataca posiciones de milicias islámicas en Pakistán. Aquí hay un nuevo frente que se está abriendo, este conflicto ahora entre Irán y Pakistán. Vemos siempre, hay que tener presente en el mundo islámico esta cuestión de chiíes y suníes. El gran poder chií es sin duda Irán. Pero fijémonos como el factor común de ambos es Irán. Irán antes Siria, Irak y Irán, Pakistán. O sea, Irán en el medio del huracán. El portaaviones USS Theodore Roosevelt de Estados Unidos será desplegado de urgencia en el Pacífico Occidental. Ya vemos cómo las cosas están yendo para esos lugares. China y todos, bueno, y todo lo que eso conlleva. Pakistán condena enérgicamente el ataque de Irán contra su territorio. Otra noticia más, aquí vemos también Pakistán, y Pakistán es una potencia nuclear, eso hay que tenerlo bien presente. Pakistán advierte de graves consecuencias por el ataque de Irán del martes que mató a 2 niños. Como siempre, estas cosas, estos juegos de poder entre los de arriba y los que sufren, casi más que nunca ahora los niños. Estamos viendo cómo con estos conflictos, especialmente sí, el de Israel con Hamás, los que más lo están pagando son los niños. Oye, fijémonos que todos estos conflictos al final siempre tienen un factor común, que resulta que atacan a otros países para destruir células terroristas, ¿no? Ya sea entre ellos, como el tema de Estados Unidos, cuando va a atacar a otros países, porque ahí tienen una célula de células terroristas. Entonces también entre ellos hacen este tipo de ataques, ¿no? Sí, y de estas células terroristas también están divididas entre chiíes y suníes. Pero la otra vez veíamos una noticia que se quiere poner a todas en el mismo paquete y posiblemente lo van a lograr. Máxima tensión en Oriente Próximo. Pakistán responde a los ataques de Teherán lanzando varios misiles a Irán que deja varios muertos. Aquí vemos cómo se está calentando por todos lados la escena bélica, política, pero militar a nivel prácticamente mundial. La OTAN desplegará 90.000 efectivos en sus mayores ejercicios desde la Guerra Fría. 90.000, es todo un ejército.
lo que está desplegando en estas maniobras. ¿De qué? ¿De ensayo para qué? Bueno, ellos saben lo que se va a venir tarde o temprano. Pensemos una cosa, que digamos, este entrenamiento es para un conflicto emergente contra un adversario de capacidades similares. ¿Y quién es un adversario de capacidades similares de la OTAN? Bueno, pensemos en China y Rusia. Tensión en Oriente Próximo. Al menos 10 muertos en un bombardeo de Jordania contra 2 viviendas en Siria. Aquí vemos Jordania contra Siria. ¿Quién está con quién? Ya sabemos con quién está Jordania, con el rey del norte. ¿Y Siria? Bueno, Siria está con Irán, Siria totalmente enfrentado a lo que es la OTAN. Lleva años el régimen de Siria aguantando, pero vamos a ver cuánto más también puede durar. Dice, al menos 10 personas murieron, varias de ellas niños, en un bombardeo aéreo perpetrado este jueves contra 2 viviendas en la provincia siria, en Al-Sueida. Este ataque nuevo en la zona, aunque vinculado a una campaña jordana contra el narcotráfico, complica el polvorín de Oriente Próximo. También este jueves, el ejército de Pakistán atacó varias ubicaciones de grupos insurgentes en Irán, en un episodio que ha dejado al menos 9 muertos. Este ataque se produce 2 días después de que Teherán bombardeara 2 bases de un grupo terrorista situadas en suelo pakistaní, desencadenando una crisis diplomática. Aquí vemos Siria más del lado de Irán. Pensemos en esos países del Éufrates. Tengamos presente cuando vemos de Siria, de Irak, de Irán y también de Turquía el Éufrates. Corea del Norte prueba un sistema de armamento nuclear submarino capaz de provocar un tsunami radioactivo. Ya vemos cómo va Corea del Norte. Ya va perfeccionándose en todo este armamento nuclear. Es su política, es su política. Si me tocan, pues yo disparo. Y así va aguantando este régimen ya décadas y décadas, esta monarquía comunista, si se quiere. Pero fijémonos, como ya Elena White hablaba de que las ciudades costeras serían arrasadas, y fijémonos como hay unas armas que pueden producir este tipo de tsunamis, lo cual, bueno, ya nos lleva incluso a recordar pues películas apocalípticas, ¿no? Sí, sí, aquí los países siempre más en peligro con el tema de Corea del Norte son sin duda Japón y Corea del Sur. Irán envía más buques de guerra a aguas internacionales en medio de la crisis del Mar Rojo. No se termina de involucrar, pero de a poco lo van logrando. Irán metiéndose en el terreno. Ya sabemos, Luis hace no mucho tiempo presentó aquel plan de los años 90, del plan para el nuevo siglo americano, que había muchos países que tenían que caer y el último, el más importante, era Irán. Choque entre Irán y Pakistán. ¿Qué pasó y qué tiene que ver con China? Y nos habla de unos separatistas también, del pueblo baluchí. Aquí vemos que aparte de la cuestión de los estados en sí, vemos grupos dentro, de un lado, del otro, milicias, grupos terroristas, es decir, todo poniéndose más complicado de lo que es, de lo que fuera solamente entre naciones y naciones. Realmente la cosa da miedo. No, y además están empezando a acusar implicaciones externas, ¿no? Injerencias externas. Lo cual, bueno, también pone un poco en la palestra cómo los dos bloques intentan mover a los suyos para que esto se produzca, ¿no? Y muchas veces estos bloques, estos grupos separatistas, bueno, ahí es donde está, en gran manera, no siempre, pero puede ser la injerencia externa. Empezar a desestabilizar un país por dentro, al enemigo. Eso funciona y más que bien. Si alguien quiere leer la noticia, hay bastante aquí para leer, siempre todo es muy importante. Vamos a leer la última parte, la conexión con Pekín. Comentando el aumento de la tensión entre ambos países, el experto y publicista Nikolai Vavilov pone el acento en el gran interés que para China reviste la provincia, pues alberga los 2 mayores puertos significativos para la logística china. Nos habla de Gwadar, en Pakistán, arrendado por Pekín a 43 años en 2015, y Chabar en Irán. Aquí vemos China con intereses en los 2 países. ¿Y qué pasa? De pronto se lía entre esos 2. Sospechoso. Es, como dice Ángel, sospechoso por lo menos.
El analista sostiene que si se produjera un bloqueo global del tráfico del gigante asiático por parte de Washington y sus aliados, estos puntos de tránsito desempeñarían un papel clave para los suministros de hidrocarburos desde el Golfo Pérsico hacia China. Lo que está claro es que las posibles hostilidades en Baluchistán afectarían sobre todo a la seguridad energética de China. Con el conflicto del Mar Rojo como telón de fondo, se trata, de hecho, del segundo golpe global a los intereses de China en el mundo, estima Vavilov. Ya vemos quién, obviamente, está metido por atrás. Por ello, entre las posibles razones del incremento de las actividades de los grupos militantes en la zona, el experto subraya las tensiones en un área de intereses de Pekín. Según Vavilov, alguna fuerza da a conocer que puede desestabilizar el comercio chino. Aquí está el punto. No solo en el Mar Rojo, sino también en el Mar Arábigo, en particular en medio de las simpatías mostradas por Pakistán hacia la potencia norteamericana. Ya vemos que hay un plan que se está usando y que se está usando como instrumento, el terrorismo islámico. ¿Y cuál es el plan? Intentar torpedear la famosa ruta de la seda china. Bueno, toda esa ruta también, que también es terrestre y marítima, que es el plan, si se quiere, de conquista a nivel mundial de parte de China. El proyecto de un Baluchistán independiente se está debatiendo activamente y, ni qué decir tiene, recibe apoyo en Estados Unidos. Lo que decíamos, explica el experto, añadiendo que la nación separatista puede convertirse en un estado totalmente controlado, como Kurdistán, que daría a Washington un acceso al corazón de Eurasia y podría cortar las arterias del proyecto de la Franja y la Ruta de China. Aquí está el tema, esta Franja y Ruta de China, terrestre y marítima. ¿Y cuál es? Lo mismo que está pasando con Rusia, romper la Unión Euroasiática, porque el que controla Eurasia controla el mundo y Estados Unidos eso no lo puede permitir. No, y fijémonos, si lo vemos a nivel global, tenemos a un Irán que estaba ahí, digamos, entre comillas, tan tranquilo. Tenemos a China, que estaba ahí también tan tranquilo. Y de repente lo están empezando a involucrar constantemente en todo donde aparentemente parece que no quieren meterse, ¿no? Y fíjate cómo aquí están arrastrando a China. Antes hemos visto cómo ahora están empezando a presionar a Irán por un lado o por otro. Y claro, esto no es que al final tendrán que empezar a defenderse también, ¿no? Sí, tengamos presente que la expansión china, el plan es a través del comercio, pero se está intentando que China se empiece a involucrar en cuestiones militares. Y es lo que China no quiere, pero al final sabemos por profecía que lo van a lograr. A modo de conclusión, Vavilov cree que la guerra por poderes entre Estados Unidos y China en Oriente Medio, que se ha extendido desde Palestina, Irak y Yemen a Pakistán e Irán, no hará más que empeorar en 2024. Aquí va a empeorar, pero hay un año que todo apunta que militarmente va a ser, sí, explosivo, que es el 2025. Alto cargo de la OTAN cree que el bloque y Rusia podrían entrar en guerra en los próximos 20 años. Pues se ha ido muy lejos, pero sí, es dentro de los 20 años. Pero sabemos que quedan muchos menos. Pero por ahora Dios va sosteniendo esos vientos, va aguantando, pero de a poco se van soltando, porque las guerras están y van a más. Dice, la Alianza Atlántica tiene previsto iniciar la próxima semana sus ejercicios Steadfast Defender 2024, los mayores de las últimas décadas y desde el fin de la Guerra Fría. Bueno, ahora estamos viendo una pequeña, si se quiere, Guerra Fría, intensa, de mucha más corta duración, pero la estamos viviendo. El jefe del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, ha advertido este jueves que la Alianza Atlántica y Rusia podrían entrar en guerra en los próximos 20 años. En nuestra estrategia y nuestros planes describimos dos amenazas: Rusia y los grupos terroristas, afirmó Bauer, agregando que el hecho de que la OTAN tenga que estar preparada para un ataque de Rusia no es noticia. Nosotros, como la OTAN, no buscamos la guerra, pero tenemos que estar preparados para la guerra, continuó. Bueno, eso que no la buscan es bastante discutible. Según el alto oficial, no todo es planificable y no todo va a ir de maravilla en los próximos 20 años. No digo que vaya a ir a mal mañana, que va a ir mal mañana, pero tenemos que darnos cuenta de que no es algo dado que estemos en paz, declaró Bauer. También señaló que, por todo ello, la alianza está preparándose para un conflicto con Rusia y los grupos terroristas. Aquí parece que no le interesa hablar de China todavía.
Mientras la próxima semana la OTAN tiene previsto iniciar sus ejercicios Steadfast Defender 2024, los mayores de las últimas décadas y desde el fin de la Guerra Fría, que contarán con la participación de aproximadamente 90.000 militares de los 31 países miembros de la alianza, así como de Suecia. Recientemente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de completa tontería los señalamientos acerca de que Moscú podría atacar a un país de la OTAN. El presidente de cualquier gran país, de un país de la OTAN, no puede no comprender que Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar para luchar con los países de la OTAN. No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros y no tenemos ningún deseo de estropear las relaciones con ellos. Estamos interesados en desarrollar las relaciones, explicó Putin. Uno dirá, bueno, ¿Putin aquí dice la verdad o miente? Pensemos que desde que cayó el bloque soviético, de que se desmanteló ya la Unión Soviética, el telón de acero, Rusia ha hecho todo lo posible por poder ingresar a esta especie de alianza dentro de lo que es Occidente, hacer uno más. Pero no la han dejado, o la han dejado apenas y han hecho todo lo posible a través de la OTAN para separarla y mandarla fuera. Así que verdad bastante es la que dice Putin, más que quizás lo que podemos ver del lado de la OTAN. No, y al menos podemos ver cómo Putin ha mantenido siempre el mismo discurso en todas las situaciones, en todas las provocaciones. Y esto es profecía, esto no es, ustedes van por Rusia, esto es profecía, nosotros estamos analizando la profecía. ¿Y quién ataca? ¿Quién es el agresor? El que ataca siempre, el que va, el rey del norte. Y es verdad que provoca cosas para que los otros actúen, pero el rey del norte es el que en este partido de ajedrez del diablo, el que lleva las blancas. Vamos con España. Aquí vemos esta foto. Muchos, bueno, al de blanco los conocemos. Y esta mujer, aquí en España la conocemos mucho también. El Papa Francisco recibirá de nuevo a la vicepresidenta segunda del gobierno de España. Sí, por segunda vez. Y parece que se llevan a las mil maravillas. Y ella es, bueno, prácticamente comunista. La vicepresidenta segunda del gobierno de España y líder de la coalición comunista Sumar, Yolanda Díaz, ha adelantado este lunes que el próximo viernes 2 de febrero será recibida por el Papa Francisco por segunda vez. Esto hace no muchas décadas parecería algo imposible. Un líder comunista, bueno, llevándose así tan bien con un Papa de Roma. Durante una entrevista televisiva celebrada en Antena 3, la dirigente comunista ha asegurado que mantiene una magnífica relación con el Papa Francisco. Además, ha señalado que coincide con el pontífice, sobre todo en la lectura que hace de la emergencia climática o, por ejemplo, la lectura que hace de la paz en el mundo, o también la defensa del derecho al trabajo digno, según recoge Europa Press. Fijémonos cómo aquí se muestra el resultado de tantos años del tema climático, ¿no? Porque ya lo que el Papa hace, simplemente ya solo con sus encíclicas, es poner a todo el mundo, es igual del grupo político que sea, a los pies de Roma, ¿eh? Y aquí vemos un caso clarísimo con esta mujer, ¿no? Porque, bueno, si tú lo oyes hablar, pues parece que, vamos, es todo lo contrario a lo que sería pues una derecha española, ¿no? Que es pro papa y pro lo que tú quieras a nivel católico. Y en cambio está aquí también rindiéndole pleitesía y además mostrando una gran relación, ¿no? Sí, ya vemos cómo el Papa es el que se ha erigido como este líder de todo este progresismo, de todo esto que se le llama también la agenda globalista y lo que se puede encajar hoy como la izquierda, en contra de lo que la derecha hoy ya serían los patriotas, la parte que le llaman de los patriotas. Y este Papa es el líder, sin ningún lugar a duda, de este movimiento. Del otro lado, ¿quién tenemos? Bueno, el referente máximo sería seguramente Donald Trump. Pero también están Putin, Xi y toda esta coalición, digamos, enfrentada a Occidente. ¿Qué pasará si Donald Trump llega a la presidencia? Aparentemente se está en la misma línea que Putin, que Xi. Bueno, ya veremos qué pasará. Aquí tenemos más del artículo. Es realmente interesante cómo se están moviendo las cosas. Cambiamos ya, dejamos un poco la política y vamos a ciencia y tecnología. Este robot humanoide de Google DeepMind limpia y cocina por ti. Pues bueno, parece que se nos puede hacer más cómoda la vida, o eso parece. Vamos a leer acá este último párrafo.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford y de Google DeepMind han creado un sistema humanoide basado en el sistema Aloha. Bueno, Todo eso. sí, todo eso, por sus siglas en inglés. De Google DeepMind para afirmar dicha cuestión. Por consiguiente, han desarrollado un robot capaz de realizar múltiples tareas del hogar, desde recoger objetos hasta cocinar. Bueno, parece que vemos que toda esta tecnología sí lo que va haciendo es que cada vez más personas se vayan quedando sin trabajo. ¿Cómo funciona el robot de Google DeepMind? Este dispositivo puede aprender movimientos en tan solo 50 demostraciones humanas. Emplea la tecnología móvil Aloha, que está compuesta de una base móvil y una interfaz de teleoperación integral que permite el control de todo el cuerpo. Está diseñado para hacer complejas tareas de manipulación y puede entrenar de forma simultánea con los conjuntos estáticos de Aloha. Por otro lado, utiliza una combinación de clonación de comportamiento supervisado y 50 demostraciones para cada una de las tareas. De esta manera, el robot mejora su rendimiento en tareas de manipulación móvil para lavar los platos, poner la lavadora, hacer la cama, recoger la ropa, almacenar alimentos o abrir las puertas de los muebles. Digamos, aprende. Sí, exacto, es lo que voy a decir, es clonación de comportamiento. Entonces tú le puedes enseñar cómo quieres las cosas. Quiero la cama hecha así, quiero el plato. Entonces él puede aprender de lo que está viendo y hacerlo de la misma manera. Sí, no es un programa fijo, sino que es un programa de aprendizaje. Vamos a ver el vídeo. Aquí las caras de felicidad y hasta de suspiros, especialmente de las mujeres que están aquí presentes. Algunas quizás dirán, no, ahora que habíamos logrado que los hombres se pongan las tareas del hogar, van y se inventan un robot para... Pero bueno, impresionante. Seguro que lo ha inventado un hombre. Es probable, es probable. Pero realmente impresionante, vemos hasta te corta el pelo, bueno, parece que los peluqueros y las barberías también le queda poco. Sí, da un poco de gracia, pero asusta decir de qué vamos a trabajar, porque eso de que, no, mira, vamos a tener cada uno un robot que trabajará por nosotros y nos la estaremos pasando bien, pues a ver si realmente eso va a ser así. Y seguramente no.
Pero tremendo cómo se están llegando las cosas. ¿Cuántas cosas buenas se pueden hacer con buenos propósitos, cosas útiles a nivel de servicios? Lamentablemente es que nosotros sabemos que todo esto después se va a girar más que todo para el lado militar. Y es más, cuando llega aquí es porque ya viene en el tema militar. Eso siempre va a la vanguardia. Ahora vamos a Latinoamérica. Y ya cuando hablamos de Latinoamérica, sí, lo que vemos es muertes y más muertes y tragedias. Argentina. Al menos 5 muertos y 8 heridos en un tiroteo por una disputa territorial en Argentina. En Argentina también ya se están viendo cosas que antes desde Argentina se veían en otros países latinoamericanos, porque el narcotráfico, por esto, por lo otro, pero ya la cosa se está emparejando para mal, nivelando todo para abajo. El Papa Francisco aseguró que planea visitar Argentina en la segunda parte de 2024. Esto es toda una noticia, porque siempre se especuló que como que al final de su mandato es cuando iba a ir para Argentina. Pues, ¿estará mandando alguna señal el Papa con esto? Días después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, enviara una invitación formal al Papa Francisco para visitar el país, el pontífice aseguró que está en sus planes concretar el viaje en la segunda parte de 2024. Lo hizo en una entrevista emitida el domingo 14 de enero en el programa de televisión italiano C'è Tempo Che Fa, en la que habló de diversos temas. Al ser consultado sobre un posible viaje a su tierra natal, el Santo Padre admitió que Argentina le preocupa porque la gente está sufriendo mucho. Es un momento difícil en el país. Está el plan de hacer un viaje en la segunda parte del año, porque ahora hay un cambio de gobierno, hay cosas nuevas y también yo tengo compromisos, aclaró. Por ejemplo, en agosto tengo que hacer el viaje a Polinesia. Es lejos y luego de esto se haría el de Argentina, si se puede hacer, detalló. Después de 10 años está bien, va bien, podría ir, agregó, insinuando que una década de pontificado es un tiempo prudencial para volver a pisar su tierra. Bueno, él empezó en marzo más o menos del 2013, ¿no? Ya van más de 10, ya va a ser 11 años. En la carta de invitación dada a conocer el 10 de enero en la cuenta de X de la oficina del presidente Javier Milei, Javier Milei hizo hincapié en el contexto de aflicción y de esperanza que se vive en el país, con una pobreza que alcanza a la mitad de todos nuestros compatriotas y un estado crítico de la economía. En ese marco, aseguró que una visita del Santo Padre podría traer frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos. Seguro que va a ser todo lo contrario. Pero bueno, vemos cómo ya ha cambiado de discurso, ya se va arreglando más un poco hasta el cabello Milei y obviamente a los pies de los que lo pusieron. El poder financiero de Nueva York, de Londres y ahora ya haciendo las paces con el Papa. Pero interesante que el Papa vaya a Argentina, porque sabemos que eso quizás es la señal de que su pontificado está llegando a su fin. Vemos un poco más. Seguimos. Canciller argentina confirma intención de Milei de asistir a canonización en Vaticano. Aquí sabemos que se va a canonizar a una mujer, a declarar santa a una mujer argentina. Bueno, parece que Javier Milei también está interesado en ir. Desgracias. Al menos 15 muertos en explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Tailandia. Lluvias e inundaciones. Al menos 6 muertos y varios desaparecidos tras días de intensas lluvias en Bolivia. Lo que vemos, por un lado, aparentes sequías, por el otro, inundaciones. Pero todos desequilibrios de la naturaleza, o por lo menos lo que nos muestran. Temporal. Devastador temporal deja al menos 11 muertos en Río de Janeiro. Volcán. Imágenes aéreas muestran cómo la lava devora casas en Islandia. Sabemos que está teniendo temblores de no parar y eso también puede provocar, depende de las condiciones del suelo, lo que hay debajo de la tierra, en volcanes, y es lo que está pasando en Islandia. Esta pequeña isla bien alejada al norte, pues no la está pasando muy bien con estas cuestiones. Deslizamientos de rocas. 4 muertos en Perú por el deslizamiento de rocas sobre baños termales. Naufragio.
Mueren ahogados 15 alumnos y un maestro en un naufragio en un lago de la India. Parece que esta excursión escolar ha salido muy, pero muy mal. En la India. Tormentas invernales. Decenas de muertos por las tormentas invernales y frío extremo en Estados Unidos. Sabemos que una cantidad de nieve tremenda y muchísimas personas que están muriendo. Sí, se hablaban de 30 grados bajo cero y bueno, las imágenes son un espectáculo. Aquí vemos un poco la noticia. Dice, en total, al menos 55 personas en 10 estados han muerto desde la semana pasada, según CNN. 55 personas. Incendios. Incendio en una residencia escolar deja al menos 13 muertos en China. Últimamente estamos viendo incendios también muy devastadores. África, Sudán específicamente. Las matanzas étnicas en una ciudad de Sudán dejaron hasta 15.000 muertos en 2023, según la ONU. Bueno, lo que está pasando en ciertos lugares de África, en Nigeria, con las cuestiones étnicas, con las cuestiones religiosas de los grupos musulmanes, es pero tremendo. Ahora 15.000 en 2023, en un año, 15.000 muertos. Tremendo. Temas étnicos, raciales. Allá hay mucho de esto. Nosotros a veces pensamos, bueno, estas zonas son todo lo mismo, todos decimos, todos son negros, pero entre ellos tienen sus distintas etnias, razas y, bueno, se están recrudeciendo en según qué lugares las enemistades. Y ahora vamos con Estados Unidos. Robert Kennedy Jr. exige protección del Servicio Secreto de Estados Unidos tras un tenso incidente. El hijo del famoso Bobby Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado unos años después, también cuando se presentaba para presidente. Y aquí vemos el hijo, que es muy polémico en el Partido Demócrata. Un hombre fuertemente armado se había hecho pasar por un agente federal y miembro de su equipo de seguridad cuando el político pronunciaba un discurso en Los Ángeles. Robert F. Kennedy Jr., candidato a la nominación demócrata para las presidenciales de Estados Unidos en 2024, vivió un tenso momento la noche del viernes durante un evento público en Los Ángeles, California, donde un hombre fuertemente armado se hizo pasar por un agente federal y miembro de su equipo de seguridad. Vaya, ha llegado hasta hacerse parte del equipo de seguridad. El sospechoso fue detenido por el personal de la empresa de seguridad Gavin de Becker and Associates y entregado a la policía, mientras Kennedy pronunciaba un discurso en el teatro Wilshire Evel sobre la herencia hispana. Posteriormente, a través de un tuit, el político agradeció a la empresa de seguridad y al Departamento de Policía de Los Ángeles por su rápida respuesta a la amenaza. Dice, el individuo llevaba dos pistoleras en los hombros con pistolas cargadas y cargadores con munición de repuesto. Tenía una insignia de mariscal de Estados Unidos y una identificación federal, dijo Kennedy, señalando que los agentes de seguridad lo aislaron y detuvieron antes de que sacara un arma. Todavía tengo la esperanza de que el presidente Biden me preste la protección del servicio secreto, escribió el político. Soy el primer candidato presidencial de la historia a quien la Casa Blanca le ha negado una solicitud de protección, añadió. Bueno, sabemos que su discurso es muy antagónico al de Biden. Se parece más inclusive al de Trump, pero es del Partido Demócrata, es un Kennedy. La prensa local reporta que el detenido ha sido identificado como Adrian Paul Aispuro, de 44 años. Por su parte, el equipo de Kennedy comunicó que había un segundo hombre junto al principal sospechoso y los agentes también lo pusieron bajo custodia, porque portaba una mochila con una pistola en su interior, así como varios cuchillos y municiones. Robert F. Kennedy Jr. es el hijo del senador y precandidato presidencial Robert Kennedy, quien recibió 3 disparos y resultó herido de muerte en Los Ángeles el 5 de junio de 1968. El jurista y político demócrata de 69 años ha presentado varias solicitudes de protección al servicio secreto desde abril pasado, pero fueron rechazadas por la Casa Blanca. Bueno, y vamos a ver más de este hombre, porque ¿qué pasa con este hombre? Luego veremos algo más. Patrulla fronteriza de Estados Unidos incauta suficiente fentanilo para matar a toda la población del país. ¿De qué país? ¿De México o de Estados Unidos? Pero igual, ¿todo el país? ¿Tanto fentanilo? Bueno, tremendo el tema de los opioides y el tema de la droga, cómo se ha recrudecido cuando quizás en algún lugar
como por ejemplo Afganistán, los talibanes terminan con el tema de la droga, se recrudece en la cuestión de América Latina. Pero una cosa es clara, donde está la OTAN, siempre hay mucha droga. Aquí tenemos de nuevo, Robert F. Kennedy Jr. anuncia que será candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos. Ahora parece que quiere ser candidato independiente. El político que hasta ahora intentaba derrotar al mandatario Joe Biden y ser abanderado del Partido Demócrata, señaló que las élites partidistas en Washington están aterrorizadas por su postulación. ¿Sí? Robert F. Kennedy Jr. anunció este lunes que se presentará como candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, poniendo así fin a su intento de derrotar al mandatario Joe Biden como abanderado del Partido Demócrata. Y dice, estoy aquí para declararme como un candidato independiente para presidente de Estados Unidos. Hoy abrimos una nueva página en la política estadounidense. En este país ha habido candidatos independientes antes, pero esta vez será diferente porque esta vez el independiente va a ganar. Bueno, eso seguramente tiene que decirlo, porque si no... Afirmó el político en un discurso ante simpatizantes en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania. Sabemos, Filadelfia, donde se dio la declaración de independencia. Kennedy Jr., que anunció su candidatura en abril pasado, pero como precandidato demócrata para las primarias, aseveró que tanto los demócratas como los republicanos están asustados por su decisión de ir a los comicios como independiente y estropear así sus aspiraciones. La verdad es que ambos tienen razón. Mi intención es estropearlo para ambos, dijo. Aquí vemos un poco más. Sí, hay que leerla. Asimismo, señaló que su campaña ya ha encendido un movimiento para reclamar la democracia. Vemos que todos ahora, Biden habla de la democracia, Trump habla de volver a ser fuerte, de volver a los orígenes de Estados Unidos. Todos como que se disputan una cierta estatus que quizás está aceptado que Estados Unidos ha ido perdiendo y todos intentan resucitar, como dice, y resucitar la promesa de nuestra república, la tierra prometida. Nos entusiasma un cambio, agregó Kennedy Jr., al subrayar que las élites partidistas en Washington están aterrorizadas por su candidatura. Entre tanto, una encuesta realizada por Reuters e Ipsos y publicada este 5 de octubre mostró que el ahora candidato independiente podría atraer el apoyo de aproximadamente 1 de cada 7 votantes del país. Sí, ahora lo que hay que pensar es, ¿a quién le conviene que este hombre vaya por libre? ¿Quién sale perjudicado? ¿Le conviene a Biden? ¿Le conviene a Trump? ¿A quién le quitaría votos? Uno piensa, bueno, como demócrata le puede quitar votos a Biden porque arrastra gente del Partido Demócrata, pero yendo en la misma línea que Trump, le puede quitar votos a Trump. Pensemos una cosa, hubo un grupo que se usó cuando fue el famoso 6 de enero, el asalto al Capitolio, aparentemente comandado por Trump. ¿Quién fue el grupo que en ese momento estaba como un grupo ahí un poco secreto, de patriota, que decían que Trump lo lideraba? Un tal QAnon. ¿Y este Kennedy tenía algo que ver con QAnon? Y ese QAnon se usó en ese momento para decir son todos conspiranoicos, son un peligro para la democracia, para el Estado, para los Estados Unidos. Luego que Donald Trump quedó ya fuera de combate, QAnon desapareció. Hay quien dice que este tenía mucho que ver con QAnon. ¿A quién le conviene esto? Ya veremos. Pero ¿es para quitar votos a Biden o es para quitar votos a Trump? Esto es algo que se irá viendo con el tiempo, pero por todo este discurso tan exagerado, tan teatral de este hombre, aunque dice por ahí muchas verdades, deja mucho que pensar. Los autores del sondeo indican que el político podría arrebatar votos tanto de Biden como del expresidente Donald Trump, que se perfila como líder en las encuestas para representar el Partido Republicano. De llegar a las elecciones, estos tres candidatos, Kennedy recibiría un 14% de los votos, mientras que Biden y Trump obtendrían un 31% y un 33% respectivamente. Lo que sí puedas, contribuir es que ninguno tenga una gran mayoría luego en el legislativo.
Sí, esto no es nuevo. Fijaros aquí en España. Antes, bueno, estaban básicamente 2 o 3 partidos políticos. Luego empezaron a salir partidos pequeños, partidos minoritarios, que intentaban, decían ellos, cubrir un nicho, un espacio que no estaban cubriendo el resto. Y al final, fijaros cómo ha habido siempre alianzas entre los mismos tipos de partidos, ¿no? Total, ¿para qué? Para robar votos pues al equipo contrario. Sí, aquí algunos proponían que vaya de vice de Trump, pero bueno, eso no va a ser. Kennedy Jr., que ha chocado con la administración Biden sobre un abanico de temas, incluido el papel de Washington en el conflicto en Ucrania, es hijo del ex fiscal general de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, sobrino del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Y vamos a esta noticia también, aquí de Estados Unidos, es de aquí del periódico El País de España. La Cámara de Representantes elige al ultraconservador Mike Johnson como presidente. Bueno, sabemos que el país, ¿para dónde va? Tira más para lo que sería la cuestión progresista, globalista si se quiere, y claro, todos los otros siempre son muy ultras. Dice, Johnson es un cristiano evangélico ultraconservador, pero si es verdad que de estos cristianos evangélicos muchos pueden ser y muchos lo son muy ultras. La Cámara del Pueblo vuelve a funcionar, ha dicho Johnson en su primer discurso, en el que ha formulado como primera prioridad aprobar ayuda a Israel. Como buen cristiano evangélico, pues ya vemos por dónde va. Vamos a demostrar no solo a Israel, sino al mundo entero que la barbarie de Hamás es miserable y errónea, ha afirmado. Bueno, esto ya vemos por dónde van, y esto es del Partido Republicano. ¿Qué pasará si Trump llega al poder? ¿Cambiará esto? ¿Cambiará el tema con Ucrania? ¿Cambiará el tema con Israel? Estas son buenas cuestiones que pronto veremos. El demócrata Pete Aguilar, que presentaba al candidato de su grupo, Hakeem Jeffries, ha dicho que todo el proceso de los republicanos ha sido sobre una cosa: ¿quién puede apaciguar a Donald Trump? En su opinión, los republicanos no han parado hasta encontrar a la persona que pueda pasar su prueba de fuego de extremismo para oponerse a la igualdad matrimonial y promover una prohibición del aborto en todo el país, sin excepciones, recortar seguridad social y Medicare y apoyar la anulación de una elección libre y justa. Johnson votó en contra de la ley que protege los matrimonios entre personas del mismo sexo y es partidario de restringir el aborto en todo el país. Bueno, ya vemos esta línea, este choque cada vez más pronunciado, esta grieta en Estados Unidos, pero ¿quién tiene que darle el poder al Papa? ¿Quién tiene que ser el movimiento que termine ejecutando, haciendo que salga la ley dominical? Es esta llamada derecha cristiana. Y pensemos que la ley dominical vendrá en la próxima legislatura. El próximo presidente, si obviamente termina su legislatura, será el que promulgará la ley dominical. Y hasta hay cristianos que piensan que Trump, y cristianos me refiero a adventistas, y algunos hasta del Cuarto Ángel, que piensan que Trump es algo bueno. ¿Sí? Va a ser el que de él saldrá, si él gana y llega hasta el fin de su legislatura, saldrá la ley dominical que vendrá a muerte a por nosotros. Seguimos un poco más. Seguimos. Detienen a un hombre armado con un AR-15 frente al Capitolio de Estados Unidos. Bueno, las cosas se ponen complicadas. Cuanto más nos acerquemos también a las elecciones, pues más movimientos de este tipo habrá también. Un muerto y 4 heridos en un tiroteo en una tienda de Walmart en Estados Unidos. Evacúan una ciudad en Estados Unidos debido al descarrilamiento de un tren con sustancias químicas. Esto es algo muy continuo de hace unos años que está pasando y mucho. Buscan a un asesino en serie que ha matado ya a 8 sin techo en Estados Unidos. Bueno, vemos cómo está Estados Unidos, ¿no? Por todos los ámbitos. Un hombre mata a 4 familiares, entre ellos 2 niños, en su casa de Nueva York. Tiroteo en la Universidad de Nevada deja al menos 3 muertos. El sospechoso, que era un profesor, también murió. Esto vemos que es algo que se está haciendo también muy típico, muy constante en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Universidades que
en donde hay ataques que de repente un estudiante empieza y se vuelve loco y empieza a matar personas, incluso a sus propios profesores. Aquí al revés, porque siempre eran estudiantes, pero aquí vemos ya los profesores. El número de personas sin hogar en Estados Unidos alcanza cifras récord. Bueno, esto es algo que también tiene que hacernos pensar, ¿no? Pensamos muchas veces en Estados Unidos como ese lugar donde está ese sueño americano que todos quieren cumplir, pero fijémonos como hay algunos mucha gente que no lo puede lograr y tiene que quedarse en esos lugares pues escondidos en las calles. Trump afirma poner fin a la guerra contra los cristianos si es reelegido como presidente en 2024. Fijémonos, qué interesante, ¿eh? O sea, ¿quién es el que está también diciendo que hay un ecumenismo de la sangre, que los cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo? Pues el Papa, ¿no? Pues aquí tenemos como este hombre va a ir a buscar pues lo mismo. Entonces, lo que ha dicho antes Javi, ¿no? Si resulta que hay personas que incluso dentro del ministerio pues piensan que este hombre puede traer algo bueno, pues vamos a ver hasta dónde es. Esta declaración fue hecha durante un evento de la campaña en Waterloo, Iowa. Aquí vemos más de la noticia. Yo he tenido la oportunidad de ver el discurso en inglés. Sí, es interesante algo que dice ahí. Sí. Por más que habla mucho, dice que lleva 3 años que no nombra ni a Jesucristo ni a Dios. Está hablando de Biden aquí, ¿eh? Está diciendo que Biden no nombra a Jesucristo en sus declaraciones de Navidad y que lo está denunciando Trump, ¿no? O sea que está también a la defensa ¿de qué? Pues de Jesús y de la religión. Por eso supongo que hay mucha gente que cree que esto va a ser bueno pues para todos, ¿no? Para el mundo cristiano. Que tenemos más de la noticia. Seguimos, asciende a más de 42.000 el total de muertos por armas de fuego en lo que va de año en Estados Unidos. Estamos hablando del 27 de diciembre de 2023, por lo tanto es referente al año 2023. 42.000 muertos por armas de fuego. Esto, claro, implica que recrudecer el control de armas o incluso prohibirlas, ¿no? Sí, hay muchísimas guerras que ha muerto muchísima menos gente. Es impresionante. Sí, sí. Maine se une a Colorado y excluye a Trump de las primarias estatales de cara a las presidenciales de 2024. Dice que Trump anuncia que apelará el fallo y tacha a la Secretaría de Estados Unidos, del Estado de Maine de izquierdista virulenta. Vemos que ya se temen lo peor con Trump. Sí, es como una jugada arriesgada la que están haciendo, porque es intentar de todas las maneras, es decir, que no pueda llegar ni a presentarse, porque sabe que si no gana, pero también, como se dice, le está saliendo el tiro por la culata, porque la gente, cuanto más ve esta persecución que hay contra él, muchos más simpatizan. Está en su salsa ahí, Trump. Sí, sí. Entonces esta jugada es como totalmente arriesgada. Si no lo logran, pues le dan la victoria. Esta decisión puede ser apelada por Trump y se espera que sea el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que tenga que resolver esta cuestión, tenga que resolver la cuestión, ya que otros estados han rechazado este posicionamiento, como Michigan o Minnesota. No obstante, cabe destacar que la postura de Maine sigue la línea del Tribunal Supremo de Colorado, que la semana pasada dictó un sorprendente fallo en el que excluía al republicano de las primarias. Tenemos más de la noticia. Seguimos con Trump. Los abogados de Trump advierten sobre un caos si es excluido de las elecciones. Y cuando Trump amenaza, amenaza en serio también, ¿eh? Sí, ya sabemos de hasta citas de Ellen White de guerra civil en Estados Unidos. Ajá. Puede ser esto, puede ser otra cosa, pero vemos que la cuestión está ahí. Y todo es por el tema del Capitolio, ¿eh? Es que sigue trayendo esa cola. Y ahora vamos a ver algo. Juzgad por vosotros mismos. ¿Cierto o van a por él? Acusan de acoso sexual al fundador de una ONG que combate la trata de personas en Estados Unidos. ¿Os suena este hombre? Es el famoso Tim Ballard de esa película, de Sound of Freedom, ¿no? Si nosotros leemos un poco la noticia, vamos a ver que hay mujeres que la acusan de que les decían que se tenía que desnudar, ducharse con ellas o dormir con ellas para hacer creer a los narcos, a los cuales, o a los, estos que traficaban con niños, de que ellos eran matrimonio para poder recuperar al niño, ¿no? Entonces, claro, están acusándola de que se aprovechó de estos momentos para abusar de ellas. Eso es lo que explican estas mujeres. ¿Será verdad? No, no lo sabemos.
La Orden de Malta. Nos suena, ¿no? Esta estrella. Esa estrella que intenta ser una estrella de 8 puntas también. Aquí tenemos bandera de la Orden de Malta, ondeará en el espacio como parte de la misión Axiom 3. Qué curioso, ¿no? Tendremos aquí la estrella, pongamos Mariana también, ondeando en el espacio, ¿no? ¿Recordáis el culto hablamos de María en el cielo? Pues parece ser que quieren hacer algo parecido. Aquí tenemos la noticia. ONU, el papel de la fe en el progreso de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Interesante el título, ¿no? El papel de la fe para el progreso de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Cáritas América Latina y el Caribe, junto a la Triple Alianza de Redes Interreligiosas que participa en la Cumbre Mundial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se compromete a seguir dando voz a los más vulnerables y abogar por respuestas concretas a las necesidades de las comunidades para que puedan salir de la crisis y avanzar hacia la recuperación y estabilización. Vatican News dice: inspirar fe, esperanza y acción transformadora para acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Ha sido uno de los temas más tratados en la reunión de alto nivel en la Cumbre Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que tiene lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y que concluye este 19 de septiembre. Una cosa, inspirar fe, esperanza y acción transformadora. Fe, esperanza y amor. Pero todo es en plan ecológico. Exacto, y fijaros, para acelerar el progreso, o sea, esos objetivos que se tienen que cumplir en 2030, pues parece que van lentos, y lo que hace falta para que esto funcione es fe, Claro. es esperanza, es religión, ¿no? ¿Cómo vincular la fe, la esperanza y la acción para lograr un mundo mejor? Fue la pregunta de la que partieron los participantes en el panel celebrado ayer bajo el auspicio de la Cáritas América Latina y el Caribe, junto a las instituciones y organizaciones que forman parte de la Triple Alianza de Redes Interreligiosas para los ODS. La vulnerabilidad de América Latina. América Latina y el Caribe centró el interés de la mesa redonda, siendo la región la región más desigual del planeta y con una alta vulnerabilidad a la pobreza. En efecto, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2022 se registraron 201 millones de personas, equivalente al 32,1% de la población total de la región, viviendo en condiciones de pobreza, de las cuales 82 millones, un 13,1%, se encontraban en situación de pobreza extrema. Un panorama, se lee en la nota, es el resultado, como lo afirma el Papa Francisco, de un modelo de desarrollo actual y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Un compromiso no es suficiente. Para las organizaciones basadas en la fe, que trabajan con los más empobrecidos y vulnerables de la región, como los niños y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores, los grupos étnicos y raciales, si bien mantienen su compromiso con los más desfavorecidos, aclaran que esta tarea no es suficiente. La complejidad de la situación, afirma la declaración, exige una acción integral que aborde las múltiples causas de la pobreza y garantice que nadie quede rezagado. O sea, que ellos se muestran como los garantes para que nadie quede fuera, especialmente los pobres. En este contexto, se destaca el desafío señalado por el Papa, al señalar que vivimos en un momento histórico en el que la atención a los más pobres está en peligro y las voces de quienes viven en la pobreza se silencian cada vez más. Por lo tanto, serán ellos que su voz, como muchas veces han reclamado ser. Acoger, proteger, promover e integrar. Siguiendo las indicaciones de Francisco, acoger, proteger, promover, integrar, la triple alianza interreligiosa que participó aseguró que no solo se busca brindar asistencia, sino también fomentar la solidaridad y la subsidiariedad, comprometiéndose a influir en políticas en beneficio común. Solidaridad y subsidiariedad, o sea, de ayudas para poder hacer que estas personas pues salgan de esa situación, ¿no? No somos espectadores pasivos, se lee en la declaración. Más bien, buscamos que las personas vulnerables sean parte activa en los procesos de cambio, asumiendo una corresponsabilidad para construir un futuro digno. O sea, hacer participar a las mismas personas que son vulnerables, ¿no? Fijémonos que todo esto no es simplemente una ayuda económica, sino es un cambio social y, por lo que vemos, también religioso de las zonas que se ayudan, ¿no? Para que ellos participen en esta conversión.
Bueno, esto es un poco los principios de la teología de la liberación. Es la teología no hacia el pobre, decían, sino desde el pobre. Es decir, el pobre era el que tenía que evangelizar al sacerdote, por así decir. Pero además, en su actuación no solo ofrecen un apoyo monetario, alimentario de producción o comercialización, sino que priorizan el desarrollo de capacidades en las comunidades para que puedan salir de la crisis y avanzar hacia la recuperación y estabilización, construyendo un futuro deseado en el que todas las personas puedan vivir la vida que desean. Esto es felicidad total, ¿eh? Al hacer un llamamiento para que la cumbre para el desarrollo de los ODS, para que ofrezcan una respuesta integral y coordinada, las organizaciones basadas en la fe reafirman que su principal aporte será organizar la esperanza. Organizar la esperanza. Sí, pero que todas las personas pueden vivir la vida que desean, puede ser también anarquía total, ¿no? Sí, bueno, es que... Cuando no haya ley, será eso. Exacto. Pero fijémonos cómo se ponen a organizar la esperanza. O sea, ¿quién organiza la esperanza de alguien? Sí, sí. Es que son palabras mayores, ¿no? El que organiza la esperanza es Dios, directamente. Y ellos se proponen hacer eso. La cumbre. Jefes de Estado y de Gobierno, líderes mundiales, miembros de organizaciones civiles, religiosas, ONGs, han discutido sobre cómo encaminar la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Pues corren el peligro de estancarse en medio de la crisis climática, las fluctuaciones económicas, los conflictos y las secuelas de las pandemias. La promesa de no dejar a nadie atrás, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que está en la base de la agenda de desarrollo, se encuentra en serios problemas, ya que, pese a algunos avances a lo largo de los años, han surgido brechas en la implementación de los 17 objetivos, que incluyen la erradicación del hambre y la pobreza extrema para 2030. Sí, son 17, ¿no? Sí. 1 más 7, 8. ¿El 8 es el número de quién? De María. La tal María. Fijémonos, dice la promesa de no dejar a nadie atrás, según Antonio Guterres. Pero no dejar a nadie atrás, ¿quién ha sido el que lo ha estado nombrando de manera constante y era su ADN? El Papa. El Papa Francisco. Entonces, fijémonos cómo la ONU y el Papa están en el mismo discurso de manera total. Incluso las mismas palabras, las mismas frases. Sí, sí, y hay gente que increíblemente que es cristiana y que aparentemente es muy erudita y sabe, y siempre piensan que solo el Papa se ha subido al tren del globalismo y no se dan cuenta que él está llevando todo, él está en la locomotora. Maquinista. Sí. Guterres destacó, no obstante, que alcanzar los ODS no consiste en marcar casillas. Se trata de las esperanzas, los sueños, los derechos y las expectativas de las personas y de la salud de nuestro entorno natural. Se trata de corregir errores históricos, curar las divisiones globales y poner a nuestro mundo en el camino hacia una paz duradera. O sea, ¿qué necesitamos para la paz? Pues una conversión de fe. Que claro, si dijeras, bueno, en nivel general eso es lo que necesitamos, ¿no? Una paz interior, una fe genuina, pero ya sabemos dónde van a llevar ellos todo esto. A un ecumenismo global, una fe común, que tiene que ser una fe que ellos impongan, ¿no? Pero estamos viendo aquí que lo que tú dices, habla de fe, de esperanza, de amor, se hablaba de leyes, de pecados ecológicos. Estamos viendo la preparación de un pacto marcado por el Vaticano. Un pacto social, un pacto global para encaminar al mundo, haciendo de Dios en la tierra. Y todo pacto necesita de leyes. Sí, sí. Y eso es lo que se está empezando a mostrar. Es suplantar el pacto de Dios y ellos poniendo otro. Otra ley. Exacto. Rusia queda fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vaya. Fue expulsado en el 2022 por la invasión de Ucrania. Solo consiguió 83 de los 97 votos que se requerían para hacerse con el puesto. Vemos también cómo funciona un poco la ONU, ¿no? Porque la ONU supuestamente es neutra porque están todas las naciones. Pero uno dice, vale, uno puede decir, bueno, está bien que se lo eche por invadir, vale, muy bien. Pero ¿por qué nunca se ha echado a Estados Unidos, a Inglaterra y a los países OTAN que han invadido el mundo entero? Exacto. Entonces aquí ya vemos como hay un posicionamiento y es evidente que hay que asumir que hay una situación que es denominada como bien y otra situación que es denominada como mal. Entonces el bien y el mal está marcado por ellos mismos. Sí. Entonces, los que no hacen una cosa como bien, pues son considerados como mal. Digamos que aquí no depende de las acciones que se hagan, sino quién lo hace. Hay buenos y hay malos.
y ya está. Y lo que hagan los buenos siempre va a ser bueno, y lo que hagan los malos siempre va a ser malo. Y es un tema muy fácil de vender, la gente lo entiende muy fácil esto. Aquí tenemos la noticia. Y ahora vamos a hablar de control. Y realmente es espectacular lo que vamos a ver hoy. Presentan nuevos robots autónomos de vigilancia que brindan seguridad de próxima generación. Atentos a esto. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues ya vemos, ¿no? Día y noche, 24 horas. Puede interaccionar con las personas, les puede hacer preguntas, puede identificar por infrarrojos. O sea, es impresionante. Yo creo que es algo que para aquellos que creemos que nos van a perseguir, pues podemos estar ya preparados para cosas realmente impresionantes. Pienso la primera experiencia que uno tenga una noche caminando y te encuentras con uno de estos por primera vez. Después te acostumbras. Pero bueno, parece que a los policías también se les va acabando el trabajo. No, espérate que les pongan armas y demás, ¿no? Esto, claro, ahora, mira, fijaros cómo lo venden. Simpático, ¿no? Hace gracia y todo, qué bonito. A los ojos les falta poner la sonrisita y ya está. Sí, sí, sí. Entonces, claro, entra muy bien, pero claro, esto implica luego imaginaros con todo tipo de armas, ¿no? Seguimos. Singapur empezará a emitir dinero digital en 2024. Es otro que se suma a esta nueva moda y, claro, será lo previo a todo lo que viene con el tema del chip. Esto es lo que viene. OVNIs. Atentos. Vamos a ver. Sé que este tema a mucha gente le encanta. El Pentágono lanza la segunda fase de su sitio web sobre OVNIs. Recordemos que ya empezó, ya pasó su primera fase para que la gente empezara a reportar este tipo de avistamientos y hacerlo de una manera, pues como dicen ellos, abierta y que bueno, se pudiera contrastar todo este tipo de información y tener una información actual y de todo lo que está sucediendo, ¿no?, en los cielos. El Pentágono lanza su herramienta de reporte de fenómenos Funny. Fenómenos Funny. Así es el formulario para que la gente informe de sus avistamientos. Casualmente Ha cambiado de nombre. cambio de nombre. Otra fase, ¿no? Ahora son los Funny. Pasa Funny. Bueno, los que somos del Ministerio Iglesia del Cuarto Ángel, pues nos ponemos un poquito las manos a la cabeza porque toda la relación que tiene el fenómeno ovni con la falsa venida, con la falsa venida del falso, con la venida del falso Mesías, haciéndose pasar por Cristo. Entonces, fijémonos como ya parece un cachondeo de Satanás que un poco hasta certifica todo lo que se está presentando en el ministerio. Ya no son ovnis, ahora son funny. Aquí te explica más sobre el tema, ¿no? Si un piloto está volando por ahí y ve algo en su espacio aéreo y necesita informar de ello, eso va a través de los canales operativos. Aquí vemos cómo el gobierno está implantando toda una red para que se pueda informar rápidamente de todo lo que se ha visto, ¿no? Muy bien, aquí tenemos más sobre la noticia. Y cambiamos de tema y entramos en paganismo, que tenemos un árbol de Navidad tan controvertido últimamente.
Despiden a una maestra británica por arruinar la Navidad a sus alumnos diciéndoles que Papá Noel no existe. Fuera por decir la verdad. Pero ¿cómo se atreve? ¿No? ¿Cómo se atreve a ser sincera y decir la verdad a los chavales? Es que es para... No sé cómo puede tener estómago, ¿no? La verdad es que es algo... Aquí nos reímos un poco, pero aquí pasa el tema también de los Reyes Magos, ¿no? Sí, un padre, la pregunta que hace un padre al final, abajo de todos, ¿no? ¿Qué profesor en su sano juicio les diría eso a niños pequeños? Es decir, Claro, ¿cómo es se que atreve ¿cómo a se decirle la atreve? verdad a niños Claro. pequeños? Mintámosle para que... Claro, es que para la que la gracia magia abunde. y todo eso, ¿qué? Luego, claro, ¿crecen demasiado rápido o qué? Es que, claro, aquí es un tema de... Muchas veces los padres nos quejamos, ¿no? De que quizás nuestros hijos no conectan con nosotros. Pero es que, a ver, si empezamos mintiéndoles de pequeños, no se lo ponemos muy fácil. El lado oscuro. Zaharova, Kiev ha nombrado a una satanista para ayudar a los niños ucranianos. Y bueno, ¿a qué los va a ayudar? Ahora lo vemos. La vocera de la Cancillería rusa comentó la noticia que sitúa a la artista Marina Abramovich, que organiza rituales con sangre de cerdo, como embajadora para ayudar a menores en Ucrania. Sí, esta mujer es muy conocida y hace todo este tipo de cosas, lleva años. Bueno, creo que a nadie le cabe duda del satanismo de esta mujer. Aquí tenemos una imagen de una de sus funciones. Es un ensayo de 7 muertes de María Callas. Es el título de la obra. Bonita, no ganas de ir a verla. De Marina Abramovich en el Gran Teatre del Liceu. Esto fue aquí en Barcelona, el 8 de marzo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, comentó en su cuenta de Telegram que la satanista Marina Abramovich habría sido nombrada por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky como embajadora para ayudar a los niños ucranianos. La información de que Zelensky iba a nombrar a la artista serbia para este cargo fue difundida por primera vez hace una semana por el diario británico The Telegraph. Más tarde, el medio retiró el artículo, pero para entonces ya había provocado una sonada reacción pública. Según el diario británico The Telegraph, Marina Abramovich se convertirá en embajadora de Ucrania y ayudará a los niños del régimen de Kiev. Los periodistas del Telegraph citan a la propia Abramovich en una conversación con comisarios de exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Shanghái. Zelensky me invitó a convertirme en embajadora de Ucrania para ayudar a los niños afectados a reconstruir escuelas y a cosas por el estilo, escribió Zaharova. O sea, a reconstruir escuelas a niños afectados que por la guerra. Madre mía, ¿no? Aquí tenemos imágenes de esta mujer que inspiran una confianza brutal. Tú eres padre y lo primero que quieres es que esta mujer ayude a tu hijo a vete a saber qué cosas, ¿no? Que Abramovich sea satanista no es una opinión mía. De ello lo acusa medio mundo. Organiza periódicamente rituales con sangre de cerdo e invita a políticos a participar en ellos. El círculo íntimo de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, por ejemplo, señaló: vigilé el espacio informativo durante 3 días con la esperanza de que fuera falso y se desmintiera, pero nadie lo hizo, agregó. Zaharova recordó algunos de los ejemplos más llamativos de la obra de la artista. Entre ellos destaca un performance denominado Los labios de Tomás, o de Thomas, en el que Abramovich se talló una estrella de 5 puntas, símbolo de Satán, en el vientre con una hoja. Después se flageló y permaneció tumbada sobre una cruz hecha de hielo durante media hora. Son cosas que hace casi todo el mundo en un escenario. Sí, cuando uno está aburrido solo en su casa. Pues cojo y digo, va. La vocera lamentó que actualmente este tipo de noticias se perciben en la comunidad internacional de forma absolutamente orgánica. Los medios de comunicación occidentales han acostumbrado a la comunidad internacional a este tipo de nueva normalidad, denunció. Eso, aquí en Cataluña, la verdad es que es fácil. Aquí en Cataluña, estamos en España, aquí en Cataluña, hay una tendencia a esto, a empezar a asumir cosas raras, porque esto es raro, es satánico, eso hay que decirlo claro, como algo que es normal porque hay libertad y la gente tiene que expresarse de la manera más adecuada. Bueno, como ellos crean conveniente. Pero es que estamos hablando de personas aquí que en este caso pues se supone que van a ayudar a niños a superar, vete a saber qué cosas, ¿no? Entonces esto es algo realmente, bueno,
Sí, se ha hablado mucho, bueno, se ha hablado muy poco en Occidente del tema de los niños en Ucrania, de tráfico de órganos de niños, con todo esto también con la guerra. Se ha hablado prácticamente nada, pero el tema ha sido tremendo también. Una universidad británica ofrecerá una maestría en magia y ocultismo, ¿no? Es una carrera como otra cualquiera. Sí, debe ser ahí donde Harry Potter, ahí en Oxford y ese lugar. Tener un póster ahí de Harry. La bestia, la prueba de que el horror existe. Atentos a esta noticia, la vamos a leer entera. Es un caso para que realmente nos hagamos ya, nos empecemos a mentalizar de cómo está el mundo y cómo está la cabeza de las personas. La bestia, vaya nombre, ¿eh? La prueba de que el horror existe. Abusó y asesinó a 200 adolescentes, niños y niñas, tras pactar con el diablo. Tras pactar con el diablo. Luis Alfredo Garavito. El horror existe y a veces puede tomar forma humana. ¿Cómo si no describir lo que hizo Luis Alfredo Garavito Cubillos a lo largo de su existencia? En sus 66 años de vida, abusó y asesinó a cerca de 200 niñas, niños y adolescentes. Con ese espeluznante historial, se había ganado el sobrenombre de La Bestia. Este jueves pasó mejor vida, lo que en su caso resulta literal. Garavito falleció este jueves en la prisión donde cumplía sentencia en la ciudad de Valledupar, en el norte de Colombia. Está considerado el mayor asesino en serie de niños en ese país y llevaba 24 años encarcelado después de haber confesado que violó y asesinó a decenas de niños en la década de los 90. Le quedaban 16 años para salir. Primer caso de abuso sexual con 15 años. La bestia nació el 25 de enero de 1957 en la localidad colombiana de Génova, Quindío. Cuentan los medios locales que durante su infancia fue víctima, al parecer, de abusos por parte de sus padres. Esto es un patrón que bastantes veces se repite. De modo que ya a los 15 años cometió su primer abuso sexual contra un niño. Fue detenido, pero salió en libertad porque era menor de edad. Garavito, al que también decían el monstruo de Génova, fue arrestado el 22 de abril de 1999, cuando intentaba abusar de un niño en Villavicencio. Entre rejas empezó a confesar sus crímenes, cosa que hizo sin asomo de arrepentimiento. Entonces confesó haber cometido más de 140 asesinatos y que todos le habían producido placer. Las autoridades lo relacionaron con al menos 172 infanticidios. Comenzó a matar con 35 años. Fue sentenciado a 1.853 años de prisión. 40 años de cumplimiento según la ley colombiana. Ingresó a prisión en diciembre de 2002, acusado de los delitos de acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo. Según las autoridades, sus crímenes comenzaron en 1992, cuando tenía 35 años. Fue a partir de ese año que el hombre empezó a asesinar y violar en serie a niños de menos de 13 años. Buscaba a sus víctimas en plazas de mercado, estaciones o entre aquellos que veía vendiendo en la calle. Allá donde fuera intentaba engañar a los niños, haciéndoles pasar por discapacitado, granjero o vendedor ambulante. Incluso se llegó a vestir con sotana para hacerse pasar por cura. Otras veces simplemente les ofrecía regalos o dulces, la típica, ¿no? Esta. Asesinatos en Colombia, Ecuador y Venezuela. Su macabro recorrido por Colombia abarcó al menos 11 departamentos del país y al parecer también actuó en Ecuador y Venezuela. Más de una decena de aquellos asesinatos ocurrieron en la localidad de Pereira. Allí se encontraron fosas en las que habrían al menos 12 cadáveres de niños que fueron víctimas de la bestia. Pero las víctimas en esa parte del país podrían ser hasta 36, según declaraciones de los investigadores a El Diario de Pereira. Nos contaba que, cuando bebía, sentía una gran urgencia de llevarse a un niño. Escuchaba voces y se volvía muy diabólico. Vemos que todo esto que estamos leyendo no es algo normal. Vemos que es algo que va más allá de un ataque de ira o incluso de un asesinato premeditado. Esto va de posesión total, ¿no? Era un tipo muy hábil. Es un culebrero.
siempre estaba en plazas de mercado, en hoteles de mala muerte, en estacionamientos de buses, siempre a la caza de niños, especialmente cuando bebía. Cuando tomaba. Nos contaba que cuando tomaba sentía una gran urgencia de llevarse a un niño. Escuchaba voces y se volvía muy diabólico. ¿No funciona? ¿Hace mucho? Cambiamos de micro. Fijaros, es interesante el concepto este, ¿no? Cuando bebía sentía una gran urgencia de llevarse a un niño y se volvía muy diabólico. ¿Cuántas veces hemos hablado de las puertas dimensionales del cuerpo, ¿no? Y especialmente la puerta dimensional de la mente, que es la que a donde va a parar todas las puertas del cuerpo. Sabemos que con las drogas, y la bebida es una droga, por mucho que algunos no lo quieran asimilar, es una droga legal, con la droga se abre una puerta dimensional. Nuestro sistema cerebral se abre. Las puertas de protección del cerebro se abren. Y ahí es donde entra Satanás y toma control de nosotros. Y aquí es un caso claro, ¿no? Cuando él decía que bebía, entonces rápidamente sentía esa necesidad, ¿no? Es evidente que ya este hombre pues, tenía unas tendencias impresionantes al respecto, ¿no? Pero ese detonante era el que parecía que le movía, ¿no? Esto lo ha relatado él, el periodista Rafael Poveda, a quien Garavito concedió una entrevista. Pacto con el diablo. Engañar a los niños, al menor descuido de sus padres, era fácil. Un día estuvo en un pueblo en una manifestación política. Una mujer iba con una niña de la mano derecha y un niño de la izquierda. Garavito se fue detrás de ellos y empezó a hacerle caritas al niño hasta que por algún motivo la mamá lo soltó y el pequeño desapareció para siempre, explica Poveda. Así de sencillo. En algunas de sus confesiones, la bestia contó que había hecho un pacto con el diablo. Habló de la práctica de ritos satánicos y aseguró que escuchaba voces antes y durante las violaciones. O sea, era completamente una posesión completa, ¿eh? ¿Hizo la policía su trabajo? La pregunta parece retórica. Si Garavito logró matar a casi 200 niños, es que la policía no estuvo a la altura. Poveda menciona el poco interés que algunas autoridades le pusieron al caso. Algunas autoridades le pusieron muy poco interés al caso, dicen, ¿no? Y da un ejemplo del deficiente trabajo policial. En 1996, Garavito mata con sevicia a un niño llamado Ronald en Tunja, y la tía del niño lo había visto a él y a otros niños hablando con Garavito. Entonces lo buscó y le preguntó a dónde está el niño. Va a la policía y estos van al hotel donde se estaba quedando y se lo llevaron a la estación. Garavito muy hábilmente los enredó y dijo que no tenía nada que ver. Él mismo nos cuenta que si hubieran subido a su habitación habrían encontrado un puñal lleno de sangre con el que mató al niño y nos hubiéramos evitado por lo menos 100 niños muertos en este país. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? No sé si hay muchos comentarios al respecto de esta noticia, pero es evidente que tenemos una posesión, que se abrió una puerta ya desde pequeñitos y que ya vino abusado, y ya todo esto no quiere decir que sea una excusa para que esto lo pueda hacer, pero fijémonos como si nosotros nos descuidamos, si le damos oportunidades al diablo y le vamos abriendo puertas, abriendo puertas y abriendo puertas, creemos nosotros que no podemos llegar a hacer cosas así. ¿Qué pasará cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra? Pues aquí tenemos una imagen y una idea de lo que pasará cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra. El auge del chamanismo, la cocaína rosa, los ahogamientos y el síndrome de suspensión preocupan a los médicos de urgencias. Fijémonos, hay cosas aquí que yo no había oído en mi vida. Alrededor de 600 médicos de urgencias y emergencias de España, reunidos en un congreso organizado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, ha dado la voz de alarma sobre el aumento de atenciones por chamanismo, consumo de sustancias alucinógenas, abuso de cocaína rosa o por el síndrome de suspensión en altura con cuerdas o arneses. Fijémonos, estamos hablando ya desde la noticia anterior y esta de temas de afectación grave mental, sea por un tema de drogas o sea por un tema de alcohol
o bueno, pactos con el diablo, ¿vale? Pero es que al final vamos a lo mismo, a una mente completamente ¿qué? Destrozada. Durante el Congreso Médico, el grupo de toxicología de SEMES ha hecho un resumen exhaustivo de nuevas drogas y el alarmante aumento en su consumo. El doctor Miguel Galicia habló de cómo ciertas ceremonias religiosas con consumo de sustancias alucinógenas acaban en urgencias. Fijaros en esto, ¿eh? Ceremonias religiosas con consumo de sustancias alucinógenas. Y esto parece ser que es una cosa normal y típica. Los problemas principales de los pacientes que acaban en nuestro servicio tienen que ver principalmente con el efecto purgativo de las sustancias utilizadas y también con los efectos psicológicos y cardiovasculares derivados del uso de los alucinógenos. El doctor también incidió en que normalmente son cuadros autolimitados, pero que precisan de asistencia inmediata. Hablamos de ceremonias como la ayahuasca, el rito del sapo bufo, la ceremonia del yopo y el rito del cambo, añadió. Yo no conozco, solo me suena ayahuasca. No sé si tú, Javi, conoces el efecto de alguno de estos ritos o a qué se refiere. Ya, tenemos ese el sapo, había un famoso ex actor porno aquí en España que organizaba este tipo de ceremonias también con este tema de sapo. Pero bueno, esto ha ido con las décadas aumentando en gran manera. Por ejemplo, en países como México, ves cómo llega la gente de Estados Unidos, de Europa especialmente, bueno, a tropel, leyendo los libros de Carlos Castaneda y yendo ahí a hacer los ritos del peyote. Claro, por la zona de Perú, de esa zona más van por el tema de la ayahuasca, pero ahora ya no hay que ir ahí porque ya lo traen para aquí o lo llevan para allá. Y bueno, esto tiene que ver con el aumento del paganismo también en el mundo cristiano, el tema del chamanismo. Siempre se usaron estas cosas. Lo que pasa que sí hay una realidad. Yo una vez hablaba con un indígena huichol en México. Ellos, los huicholes, son los que desde antiguo hacen las ceremonias de peyote. Y claro, por lo menos ellos tenían un control en el sentido de que era muy limitado, lo hacían en algunas épocas, pero aquí es como a lo bruto, digamos, ¿no? Digamos, el hombre normal de Occidente va a pegarse, digamos, un atracón de drogas. Es decir, he conocido gente que llevaba también muchísimo tiempo tomando, por ejemplo, peyote a diario y estaban fatal de la cabeza también. Impresionante, impresionante, porque yo no era consciente de que estos rituales fueran a la orden del día también en nuestro país, ¿no? Por otro lado, el experto destacó el aumento del consumo de cannabis y sus efectos cardiovasculares en urgencias, una sustancia que cada vez más es más utilizada y está demostrado que su uso continuado genera riesgo de enfermedades cardiovasculares tanto neurológicas como cardíacas, ictus, infartos de miocardio. Por su parte, el doctor Emilio Salgado se centró en el incremento significativo durante este año de intoxicaciones agudas en los servicios de urgencias en relación a nuevas sustancias de abuso, como la mal llamada cocaína rosa, conocida como Tusi o Tusibí en el argot. Esta sustancia presuntamente corresponde a un derivado anfetamínico de síntesis de los años 70, cuyo efecto era mixto, alucinógeno y estimulante. Sí, digamos que tiene ese punto más de la cocaína, porque la cocaína no es alucinógena, es más que todo estimulante. Pero aquí tiene ese punto más alucinógeno también. El caso es que llevamos en lo que va de año unas 1.500 personas atendidas en urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, 1.500, por intoxicaciones ligadas a sustancias de abuso. Y un 2% corresponde al consumo de Tusibí, esta cocaína rosa. El doctor ha añadido que el Tusi no suele contener cocaína, ni siquiera 2CB, Tusibí, en la mayoría de los casos, y que contiene sobre todo ketamina, MDMA o incluso cafeína. Bueno, aquí tenemos más datos, ¿no? Sí, después nos habla eso de los ahogados y la suspensión, estas cosas. Sí, bueno. Que falta Dios, ¿vale? Falta Dios, falta la palabra de Dios, falta la Biblia y bueno, vamos a ver una cita al final que creo que es impresionante con todo esto. Detenido un hombre por el asesinato de su esposa y sus 4 hijos en Francia. Sin palabras. El detenido tenía un historial de problemas psicológicos y en 2019 ya había atacado a su mujer con un cuchillo, aunque el caso fue archivado por su enfermedad. Bueno, esto de los atenuantes es interesante, ¿no? Bueno, la enfermedad es un atenuante, pues vale, estás enfermo,
Pero fijaros el atenuante del alcohol. No sé si sabéis que la gente, si ha bebido alcohol y comete un crimen, es un atenuante para que le rebajen la pena. Elena White habla de eso. Elena White dice que eso no tendría que ser así, que él decidió beber y por lo tanto tiene que asumir la responsabilidad de haber bebido. En cambio, en el mundo legal humano, si tú has bebido, tienes un atenuante. En el caso de Dani Alves, por ejemplo, el exjugador del Barcelona, que ahora, después de no sé cuántas declaraciones que va cambiando y contradiciéndose, a la quinta ha dicho que iba bebido y por eso pasó lo que pasó, ¿no? Y eso parece ser que puede ser un atenuante para que le rebajen la pena incluso. Entonces todo esto, bueno, es también cuestión de plantearse hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Vaticano. Bueno, vamos al tema, ¿no? Tenemos ganas de escuchar el Vaticano, ¿no? 203 exorcistas y 100 exorcistas auxiliares de todos los continentes se reunieron en Roma. La Asociación Internacional de Exorcistas, AIE, publicó un comunicado de prensa informando que celebró su 14ª Convención Internacional, supongo que se quiere decir, o internación, del 15 al 30 de septiembre de 2023 en la Casa de Espiritualidad Fraterna Domus de Sacrofano, en la provincia de Roma. Este encuentro contó con la participación de 203 sacerdotes exorcistas de todos los continentes y un centenar de exorcistas auxiliares. Bueno, lo que ellos dicen ya llevan un tiempo diciendo que cada vez tienen más trabajo. Exacto. Entonces, fijaros la cantidad de personalidades del exorcismo que se reunieron aquí. Entonces, claro, ¿cuánto de espiritual tiene esto y cuánto de espiritista? Fijémonos, están aquí gran cantidad de ellos haciendo sus declaraciones. El de la AIE se confirma a su vez como un corazón fuerte y palpitante, estrechamente unido a los corazones de Cristo y de la Virgen María. Vaya, ¿eh? Un corazón que late al unísono en el compartir fraterno de sus miembros y que se confirma como un instrumento válido y eficaz en la lucha contra Satanás y el mundo de las tinieblas, para mayor gloria de Dios y salvación de todos sus hijos. Lo cual es exactamente lo contrario. Con este motivo, el Papa Francisco envió un telegrama de buenos deseos y bendiciones. Con ocasión del Congreso Bienal de la Asociación Internacional de Exorcistas, el Santo Padre Francisco dirige a los organizadores, a los ponentes y a todos los participantes sus buenos deseos. Desea que los momentos de profundización en el ministerio del exorcismo, delicados y muy necesarios, favorezcan el compromiso de acompañar sabiamente a los fieles, particularmente, especialmente necesitados, de curación y liberación espiritual. ¿Es liberación espiritual esto? Ya lo hemos comentado. Cuando ves el Evangelio, había algunos, Jesús se los dice, que hacían todo tipo de ritos también para liberar a las personas de los demonios, ¿no? Se los dice a los fariseos. Tenían muchos ritos de exorcismos. Interesante. El sumo pontífice, al tiempo que les anima a poner la palabra de Dios en el centro de su misión, a proclamar el mensaje de salvación con renovado ardor, se complace en enviarles la bendición apostólica. Cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado de su Santidad. Por lo tanto, está Cristo y María en medio de ese mensaje. Tenemos que imaginar que Cristo se pasaba el día haciendo exorcismos. Bueno, Cristo sí podía echar a los demonios, ¿eh? Y en su nombre se echan los demonios. Pero ¿cómo hacen estas personas? ¿Qué realmente están echando? Lo que el demonio les deja. Cesan a un obispo polaco por organizar una orgía homosexual en su residencia. Siguiente. El Papa Francisco se reúne con familiares de rehenes israelíes y de palestinos atrapados en Gaza. Se reúne con ambos. ¿Eso qué implica? ¿Qué nos está mostrando? Mediación, que tenemos más sobre la noticia. Sí, y todo tenía mucho que ver con si el Papa usó o no la palabra genocidio. Unos decían que sí la usó, otros decían que no la usó. Bueno. Aquí está. Aquí tenemos más sobre la noticia. El Papa, seguimos con él, dice que uno de los grandes pecados que han cometido es masculinizar la Iglesia. Vaya. Propone desmasculinizarla, empezando por la teología e invitando a dar más espacio a las mujeres teólogas. ¿De verdad lo van a hacer? Bueno, lo hagan o no. Es interesante, ¿no? Sí, sí. El tema. Es curioso que estamos hablando ya en el ministerio
ya tiempo de que, bueno, las mujeres en el tiempo del fin pues tienen una gran función, que hay un llamamiento especial a ellas, y fijaros cómo el Vaticano va y resulta que quiere hacer un giro y empezar a mirar más hacia las mujeres. ¿No es realmente impresionante el tema? Vemos cómo hay un paralelismo, cómo Satanás totalmente copiando y preparando como intenta hacer Dios también. ¿Qué dice aquí? La Iglesia es mujer. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. Aquí vemos la dimensión femenina de la Iglesia. Claro, es como si descubriera algo nuevo, pero es que eso ya está ahí, ¿no? Bueno, es Como la hemos teología femenina o feminista, como le dicen, lleva muchas décadas en la Iglesia Católica y moviéndolo siempre los jesuitas del siglo pasado. Y ya para finalizar, vamos con una cita de Ellen White. Atentos a la cita. Es corta, pero es intensa. Este consejo es para los maestros. Dice así: no por falta de evidencia dudan los hombres de la verdad divina. Primera frase. ¿Por qué dudan? No dudan por falta de evidencia. Entonces, ¿por qué dudan? No son incrédulos por ignorar el carácter de la palabra de Dios. Vaya. No son incrédulos por ignorar el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué dudan? ¿Por qué no creen? Pero a causa del pecado, todo el organismo humano está desordenado. La mente corrompida, la imaginación pervertida. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que hemos estado viendo en esta recopilación de noticias? La mente, ¿qué? Desordenada, corrompida, pervertida, hasta puntos realmente extremos, como hemos visto en el caso de esa persona llamada la bestia, ¿no? Ya llegar a la posesión completa. Las tentaciones exteriores hallan respuesta en el corazón. Y los pies se deslizan imperceptiblemente hacia el pecado. ¿Cómo se deslizan? Imperceptiblemente. ¿Por qué? Porque vamos cediendo a tentación tras tentación, dando respuesta a lo que nos pide el corazón. Y lo de adentro busca lo de afuera. ¿Nuestra tendencia qué es? Pecar. ¿Dónde nos encontramos cómodos? Pecando. Por lo tanto, de manera imperceptible, dándonos el placer, dándonos el gusto, ¿qué hacemos? Poco a poco vamos cayendo en el pecado. Y fijaros la última frase. Así es como muchos odian la Biblia. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia de dejarse y dejarse y dejarse. De ver que está Dios ahí. Realmente está ahí el carácter de Dios. Pero no lo queremos asumir porque implica cambios en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Se acaba odiando a la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la leen o cuando alguien les habla de ella, les está diciendo lo que está pasando de mal dentro de esta persona. Y el orgullo implica que, pues yo soy así y quiero seguir así y punto. ¿Y qué pasa? Odias la Biblia. A algunos no les afligirá o no les afligiría que no hubiese una sola Biblia en el mundo. Vemos la cita, vemos que no es muy larga, pero vemos por dónde empieza y vemos dónde acaba. No es por falta de evidencia, es la acumulación del pecado. Y llevamos ya que casi 6.000 años de pecado. Por lo tanto, ¿qué hay que esperar del mundo? ¿Vamos a esperar que un político? ¿Vamos a esperar que un cantante? ¿O vamos a esperar que una persona famosa o que esté delante de multitudes nos lleve a la paz, nos lleve al orden, nos lleve al bien? ¿De verdad creemos eso? Viendo lo que hemos visto en estas noticias, pongámonos a bien con Dios. Preparemos nuestros corazones. Ese es nuestro deseo. Y para acabar, y para trabajar en esto que hemos estado hablando ahora, para poder estudiar, para poder comprender qué demanda Dios de nosotros, tenemos esta web. Es súper completa. Podéis cogerla por donde queráis.
podéis buscar testimonios, podéis buscar las conferencias, podéis hacer estudios bíblicos, podéis tener material de difusión de lo que presentamos. Está todo aquí. Y por supuesto, nada de esto sería posible sin vuestra ayuda. Es necesaria. Y cada vez más. Elena White vivió momentos parecidos a estos. Momentos en los que necesitaba ayuda y no tuvo ningún reparo en pedirla. Y la pidió de maneras que quizás ahora a nosotros nos parecía hasta extrañas. De manera directa pidió ayuda. Y enviaba cartas diciendo a las personas que llevaran esta carta a otras personas que conocían que podrían tener recursos para ayudar. Por lo tanto, os instamos a que sigáis ayudando y que podamos, entre todos, hacer la obra. Muchísimas gracias a todos y que Dios os bendiga. Maranata 2031.